Quedarse en el autobús. La paciencia tiene muy mala reputación, no se puede negar. En primer lugar, la perspectiva de hacer algo que te dicen que requiere paciencia es, ya de entrada, poco apetecible. La paciencia es, además, inquietantemente pasiva. Es la virtud que se animaba a tener a las amas de casa mientras sus maridos llevaban vidas mucho más interesantes fuera del hogar, o a las minorías raciales, a las que se decía que esperaran unas pocas décadas más para tener plenos derechos civiles. La trabajadora capaz pero discreta que, aguarda pacientemente, a que la asciendan. Todos tendemos a pensar que se aburrirá esperando, y que sería mejor que se dedicara a pregonar sus logros. En todos esos casos, la paciencia es una manera de adaptarse psicológicamente a la falta de poder, una actitud pensada para que te sea más fácil resignarte a tu insignificante posición en el mundo, con la esperanza, al menos teórica, de que vengan días mejores. Pero a medida que la sociedad se acelera, algo cambia. En cada vez más contextos, la paciencia se convierte en una forma de poder. En un mundo dominado por la prisa, la capacidad de resistirse al ansia de hacer las cosas más rápido, y de permitir, por lo tanto, que se tomen su tiempo, es una forma de procurarse cierto control sobre el mundo, de hacer el trabajo que importa y de extraer cierta satisfacción del proceso mismo, en lugar de dejar para el futuro la posibilidad de sentirte realizado. Es una lección que yo aprendí de Jennifer Roberts, profesora de Historia del Arte en la Universidad de Harvard. Cuando te conviertes en alumno de Roberts, el primer trabajo que tienes que hacer para ella es siempre el mismo, y es uno que se sabe que ha provocado gritos de dolor entre los estudiantes. Debes escoger una pintura o escultura de un museo local, ir hasta allí y contemplarla durante 3 horas seguidas. No puedes consultar tu email ni las redes sociales, no puedes salir a tomar algo rápido a un Starbucks. Roberts admite a regañadientes que las visitas al baño están permitidas. Cuando le dije a un amigo que tenía previsto ir a Harvard a conocer a Roberts y a someterme al ejercicio de contemplación, me miró con una mezcla de admiración y de temor por mi cordura, como si le acabara de decir que tenía intención de irme solo a surcar el Amazonas en kayak. Y hacía bien en preocuparse por mi salud mental. Hubo muchos momentos, mientras me removía en mi asiento en el Museo de Arte de Harvard durante el ejercicio, en los que de buena gana habría hecho un sinfín de cosas que suelen parecerme insoportables: ir a comprar ropa, montar muebles que vienen en embalajes planos, clavarme a mí mismo chinchetas en el muslo, solo porque podía haberlas hecho a toda prisa, en lugar de tener que ser paciente. Ese tipo de reacciones no son una sorpresa para Roberts. La profesora insiste en que el ejercicio se alargue durante 3 horas precisamente porque sabe que es muchísimo tiempo, especialmente para cualquiera que esté acostumbrado a una vida de velocidad. Roberts quiere que sus alumnos experimenten de primera mano lo raro e insoportable que resulta quedarse clavado en un sitio y no poder forzar que las cosas lleven un ritmo más veloz. ¿Y por qué vale tanto la pena ser capaz de superar esas sensaciones y llegar a lo que hay más allá? La idea se le ocurrió, me dijo, porque sus estudiantes se veían frente a tantas presiones para hacerlo todo a toda prisa, debido a la tecnología digital, pero también a la atmósfera ultracompetitiva de Harvard, que empezó a tener la sensación de que en su caso no bastaba con limitarse a encargarles un trabajo y esperar los resultados. Le pareció que no estaría haciendo lo que se pedía de ella si no intentaba también influir de algún modo en el ritmo al que trabajaban sus estudiantes y los ayudaba a entender el tempo reposado que exige el arte. Necesitaban que alguien les diera permiso para invertir semejante cantidad de tiempo en algo que les proporcionara una serie de normas y de limitaciones distintos a los que estaban dominando sus vidas. Ciertas formas de arte imponen restricciones temporales muy evidentes a su público. Cuando asistes, por ejemplo, a una representación en directo de las bodas de Fígaro o a una proyección de Lawrence de Arabia, no te queda otra que dejar que la obra en cuestión se tome su tiempo. Pero otros tipos de arte, entre los que se incluye la pintura, se benefician de restricciones externas, porque es muy fácil decirse a uno mismo, después de dedicarle un par de segundos a un cuadro, que ya lo has visto. Así que para evitar que sus alumnos hicieran el trabajo de forma apresurada, Roberts tuvo que hacer que, no apresurarse, fuera el trabajo. Ella misma se sometió al ejercicio también, con un cuadro llamado Niño con ardilla voladora, del artista estadounidense John Singleton Copley. En él aparece un niño con una ardilla voladora. Tardé 9 minutos en darme cuenta de que la forma de la oreja del niño se reproduce con exactitud en la membrana que hay a lo largo del vientre de la ardilla, escribiría Roberts después, y que Copley estaba estableciendo algún tipo de conexión entre el animal y el cuerpo humano.
Me llevó sus buenos 45 minutos caer en que los pliegues y arrugas de la cortina del fondo eran de hecho réplicas perfectas de la oreja y el ojo del niño. No hay rastro de resignación ni de pasividad en la clase de paciencia que nace de un esfuerzo como ese por resistirse al deseo de hacer las cosas rápido. Todo lo contrario, es un estado de alerta activo, casi muscular. Sus beneficios, como veremos, van más allá de la contemplación del arte. Pero para que conste, cuando pasas 3 horas ininterrumpidas sentado en una pequeña silla plegable en el Museo de Arte de Harvard mirando mercaderes de algodón, de Edgar Degas, con tu móvil, tu portátil y el resto de las distracciones guardadas lejos de tu alcance, en el guardarropa, los primeros 40 minutos los pasas preguntándote en qué estabas pensando cuando decidiste hacerlo. Recuerdas, como has podido olvidarlo, que siempre has odiado las galerías de arte, sobre todo el modo en que las multitudes de visitantes que avanzan arrastrando los pies inoculan en el ambiente una especie de letargo contagioso. Te planteas la posibilidad de cambiar de cuadro, dejar de lado una obra que de repente te parece una elección a todas luces tediosa. En él aparecen 3 hombres en una habitación inspeccionando unas balas de algodón, y sustituirlo por una alternativa cercana donde se ve lo que parece una gran cantidad de diminutas almas siendo torturadas en el infierno. Pero en ese momento te ves forzado a reconocer que escoger otro cuadro y empezar de nuevo sería sucumbir a la impaciencia a la que precisamente estás tratando de resistirte, y dejarle tomar el control de tu experiencia justo de la manera que estás intentando evitar. Así que esperas. El mal humor da paso a la fatiga y luego a una irritación nerviosa. El tiempo se ralentiza y pierde consistencia. Te preguntas si llevas allí 1 hora, pero cuando miras el reloj ves que han pasado 17 minutos. Y entonces, en torno a la marca de los 80 minutos, pero sin que sepas del todo cuándo o cómo pasa, algo cambia. Renuncias, al fin, al intento de huir del malestar que te produce que el tiempo transcurra despacio, y el malestar disminuye. Y el Degas empieza a revelar sus detalles secretos, sutiles expresiones de atención y tristeza en los rostros de los 3 hombres, uno de los cuales, ahora te das cuenta de verdad, es un comerciante negro en un entorno por lo demás blanco, además de una sombra inexplicada que no habías visto antes, como si una cuarta persona estuviera acechando fuera del campo de visión, y una curiosa ilusión óptica que hace que una de las figuras parezca a ratos convencionalmente sólida y a ratos transparente, como un fantasma, según tus ojos interpreten las demás líneas del cuadro. Antes de que haya pasado mucho tiempo, estás experimentando la escena en toda su plenitud sensorial, la humedad y la claustrofobia de esa habitación de Nueva Orleans, el crujido de los suelos de madera, el polvo en el aire. El cambio de segundo orden se ha producido, ahora que has abandonado tus esfuerzos estériles por dictaminar la velocidad a la que se mueve la experiencia, puede empezar la verdadera experiencia. Y entiendes al fin lo que quería decir el filósofo Robert Cruden cuando decía que la experiencia de la paciencia era tangible, casi comestible, como si proporcionara a las cosas una cierta cualidad masticable. No es la palabra más adecuada, pero es la más cercana que existe, a la que puedes hincarle el diente. La recompensa que recibes por abandonar la fantasía de controlar el ritmo de la realidad es alcanzar, al fin, la sensación de que controlas esa realidad. O, dicho de otra manera, de haberte entregado de verdad a la vida. Observar y esperar. En su libro El camino menos transitado, el psicoterapeuta M. Scott Peck relata una experiencia transformadora de rendición a la velocidad de la realidad que pone de relieve que la paciencia no es solo una forma de vivir más serena y orientada al presente, sino también una habilidad práctica. Hasta los 37 años, explica Peck, se consideró a sí mismo un inútil en materia de mecánica, un inepto casi total a la hora de arreglar electrodomésticos, coches, bicicletas y demás. Pero entonces, un día, se encontró a un vecino que estaba reparando su cortadora de césped y le dirigió un elogio que contenía una crítica dirigida a sí mismo: vaya, te admiro, yo nunca he sido capaz de arreglar estas cosas. Eso es porque no te tomas el tiempo necesario, contestó el vecino, un comentario que se le quedó grabado a Peck y le removió algo en el alma, y que volvió a la superficie unas pocas semanas después, cuando el freno de mano de un coche que pertenecía a una de sus pacientes se quedó trabado. En otro momento, admite Peck, habría tocado unos cuantos cables sin tener la más remota idea de lo que estaba haciendo y, al ver que de aquello no salía nada constructivo, habría tirado la toalla y proclamado: esto me supera. Aquella vez, sin embargo, Peck recordó el consejo de su vecino: me eché al suelo, por debajo del asiento delantero del coche, y me tomé todo el tiempo necesario para ponerme cómodo.
Una vez que estuve cómodo, también me tomé mi tiempo para examinar la situación. Al principio solo vi un confuso revoltijo de cables, tubos y varillas cuya función desconocía. Pero, poco a poco, sin apresurarme, logré localizar el dispositivo del freno y examiné todas sus partes. Localicé una especie de pequeña palanca que impedía que el freno se soltara. Estudié atentamente esa pieza hasta que comprendí que, si la empujaba hacia arriba con la punta del dedo, se movería y soltaría el freno. Así lo hice, un solo movimiento, una pequeña presión de mi dedo y el problema estaba resuelto. Ya era un experto mecánico. Lo que trata de transmitir Peck aquí, que, si estás dispuesto a soportar el malestar de no saber algo, a menudo la solución se presenta sola, es útil ya solo a modo de consejo a la hora de arreglar cortadoras de césped y coches. Pero es que, a un nivel más amplio, es aplicable a casi cualquier circunstancia de la vida, al trabajo creativo y a los problemas de pareja, a la política y a la crianza. La experiencia de dejar que la realidad se desarrolle a su propia velocidad nos incomoda tanto que, cuando nos enfrentamos a un problema, preferimos lanzarnos a la carrera a solucionarlo de la forma que sea en realidad, de modo que podamos decirnos a nosotros mismos que estamos lidiando con la situación y seguir creyendo que tenemos control. Así que le contestamos mal a nuestra pareja en lugar de escuchar lo que tiene que decir, porque esperar y escuchar haría que sintiéramos, con razón, que no tenemos el control de la situación. O abandonamos proyectos creativos difíciles o relaciones románticas incipientes porque hay menos incertidumbre en dar algo por acabado que en ver cómo se desarrolla. Peck recuerda a una paciente, que en su vida profesional era una analista financiera de éxito, que adoptaba ese mismo enfoque apresurado a la hora de disciplinar a sus hijos. O bien hacía lo primero que se le pasaba por la cabeza, obligarlos a desayunar más o enviarlos más temprano a la cama, sin detenerse a considerar si semejante decisión tenía algo que ver con el problema. O bien acudía a la siguiente sesión de terapia y, desesperada, declaraba: «Esto me supera, ¿qué puedo hacer?». Los 3 principios de la paciencia. En la práctica, hay 3 reglas generales que son especialmente útiles a la hora de sacarle todo el partido al poder de la paciencia como fuerza creativa en nuestra vida cotidiana. La primera es aprender a disfrutar de tener problemas. Detrás de nuestro afán por superar lo más rápido posible todos los obstáculos o desafíos, en un intento por conseguir tenerlos resueltos, suele esconderse de forma tácita la fantasía de que llegará un día en el que no sufriremos ningún tipo de problemas. Como consecuencia, la mayoría de nosotros actuamos como si los problemas con los que nos tropezamos fueran doblemente problemáticos. Primero, por el problema en sí que tenemos delante, y segundo, porque creemos, al menos de forma subconsciente, que no deberíamos tener problemas. Y, sin embargo, es evidente que jamás dejaremos de tenerlos. En realidad, no deberías querer dejar de tenerlos nunca, porque en una vida sin problemas no habría nada que valiera la pena hacer y, por lo tanto, estaría vacía de significado. Porque, ¿qué es un problema, en realidad? La definición más genérica es que es algo que requiere de tu atención, y si la vida no viniera con ese tipo de exigencias, nada tendría sentido. Cuando renuncias a la meta inalcanzable de querer erradicar todos tus problemas, es posible llegar a apreciar el hecho de que la vida no es más que enfrentarse a un problema tras otro, dándole a cada uno el tiempo que necesita. En otras palabras, que los problemas no son un impedimento para una existencia significativa, sino su sustancia misma. La segunda regla es adoptar el incrementalismo radical. El profesor de psicología Robert Boyce dedicó su carrera a estudiar los hábitos de escritura de sus compañeros del mundo académico y llegó a la conclusión de que los mejores y los más productivos dedicaban a la escritura una parte más pequeña de su rutina diaria que los demás, lo que hacía que fuera más probable que no dejaran de hacerlo ni un día. Habían aprendido a tolerar el hecho de que seguramente no conseguirían hacer demasiado en uno solo de esos días, con el resultado de que lograban hacer mucho más a largo plazo. Escribían en breves sesiones diarias, a veces de solo 10 minutos, y nunca de más de 4 horas, y descansaban religiosamente los fines de semana. Los aterrados estudiantes de doctorado a los que Boyce trataba de inculcar ese régimen de escritura raras veces le hacían caso. Alegaban que tenían fechas de entrega inminentes y que no podían permitirse unos hábitos de trabajo tan permisivos. Debían acabar de escribir sus tesis, y rápido. Sin embargo, para Boyce, esa reacción no hacía más que demostrar que él tenía razón. Era precisamente el deseo impaciente de los estudiantes de hacer el trabajo a una velocidad que no era la adecuada, de correr hasta terminarlo, lo que impedía que progresaran.
No podían soportar el malestar que les producía verse obligados a reconocer su limitado control sobre la velocidad del proceso creativo, así que trataban de evitarlo, ya fuera no poniéndose a trabajar en absoluto o lanzándose de cabeza a estresantes maratones de escritura que duraban días enteros, y que los llevaban más adelante a procrastinar, porque acababan odiando lo que tenían que hacer. Un aspecto fundamental del enfoque incrementalista radical, que contradice mucho de lo que suele recomendarse en materia de productividad, es que tienes que estar dispuesto a parar cuando tus horas de trabajo hayan llegado a su fin, aunque estés lleno de energía y sientas que podrías avanzar mucho más. Si has decidido que trabajarás en un determinado proyecto durante 50 minutos, levántate y déjalo de lado en cuanto pasen. ¿Por qué? Porque, como señaló Boyce, el deseo de seguir adelante más allá de ese punto, está compuesto en gran parte por la impaciencia que te produce no haber acabado, no ser lo suficientemente productivo, no volver a encontrar quizá un momento tan bueno para trabajar. Parar en ese punto ayuda a fortalecer el músculo de la paciencia que te permitirá volver a tu proyecto una y otra vez y conservar así tu productividad a lo largo de toda una carrera. La tercera regla es la que dice que, a menudo, la originalidad es la otra cara de la falta de originalidad. El fotógrafo finlandés residente en Estados Unidos Arno Minkinen ejemplifica esa verdad profunda sobre el poder de la paciencia con una parábola sobre la estación principal de autobuses de Helsinki. Allí hay 2 docenas de andenes, explica, y de cada uno salen varias líneas distintas. Al principio, los autobuses de todos los andenes recorren el mismo trayecto a través de la ciudad y realizan las mismas paradas. Lo que Minkinen aconseja a los estudiantes de fotografía es que piensen en cada parada como en un año de su carrera. Escoges un rumbo artístico, quizá te pones a trabajar en desnudos realizados con la técnica de la platinotipia, y empiezas a hacerte con un portfolio de trabajo. 3 años, o paradas de autobús, después, se lo presentas con orgullo al propietario de una galería. Pero, para tu consternación, te dice que tus imágenes no son tan originales como creías y que parecen una imitación del trabajo de Orven Kahn. El autobús de ese fotógrafo, al parecer, había seguido la misma ruta que el tuyo. Enfadado contigo mismo por haber perdido 3 años en un trayecto que ya ha hecho otra persona, saltas del autobús, llamas a un taxi y vuelves al punto de partida en la estación de autobuses. Esta vez te montas en un autobús distinto y escoges otro género fotográfico en el que especializarte. Pero unas pocas paradas más tarde ocurre lo mismo, te enteras de que tu nueva obra también resulta poco original. Otra vez de vuelta a la estación de autobuses. El mismo patrón sigue repitiéndose, nada de lo que haces consigue ser reconocido como verdaderamente tuyo. ¿Cuál es la solución? Es muy simple, dice Minkinen. Quédate en el autobús. Quédate en el puto autobús. Unas pocas paradas más allá, el trayecto por la ciudad de los autobuses diverge y, al adentrarse en los suburbios y luego en el campo, toma direcciones distintas. Ahí es donde empieza el trabajo singular. Pero solo para aquellos que consiguen reunir la paciencia necesaria para volcarse de lleno en el estadio anterior, la fase de ensayo y error en la que copias a otros. Aprendes nuevas técnicas y acumulas experiencia. Las implicaciones de esa idea no se limitan al trabajo creativo. En muchos ámbitos de la vida, existe una fuerte presión cultural por emprender un camino que sea solo tuyo, por rechazar las opciones más convencionales de casarse o tener hijos o quedarse en tu ciudad de nacimiento o aceptar un trabajo de oficina, en favor de otros derroteros aparentemente más emocionantes y originales. Sin embargo, buscar siempre lo menos convencional es negarte a ti mismo la posibilidad de experimentar esas otras formas, más ricas, de singularidad reservadas para aquellos con la paciencia de viajar primero por el camino más trillado. Como el ejercicio de contemplación pictórica de 3 horas de Jennifer Roberts, es algo que empieza con la voluntad de parar y estar donde estás, de comprometerte también con esa parte del viaje, en lugar de estar siempre metiéndole prisa a la realidad para que vaya más rápido. Para experimentar la profunda comprensión mutua de una pareja que lleva años casada tienes que seguir casado con una persona. Para saber lo que se siente cuando estás arraigado en una determinada comunidad y lugar, tienes que dejar de mudarte. Son el tipo de logros significativos y singulares que necesitan el tiempo que necesitan. De esta manera concluimos con un episodio más sobre la información que nos comparte Oliver Buckerman en el contenido de 4000 semanas. Espero el video te ayudara a analizar el cómo estamos últimamente acostumbrados a la inmediatez.
a desear resultados instantáneos, y como esto se ha convertido en una dificultad cuando tenemos que tener paciencia o esperar un tiempo para obtener algún resultado de algún evento que deseamos. Te invito a que me acompañes al siguiente video en el cual tocaremos otro tema muy interesante, la soledad del nómada digital, donde se comentará que siempre tendremos que mantener un trabajo en conjunto con demás seres humanos que nos es imposible realizar y organizar nuestra vida siendo completamente individualistas. Si este audio fue de tu agrado, te invito a que me regales un me gusta y te suscribas al canal. Si consideras que la información puede ser de utilidad para más personas, ayúdame compartiéndolo con quien consideres le pueda ser de gran ayuda todo este contenido creado en el canal. No olvides la gran frase Carpe diem, tempus fugit, es decir, aprovecha el momento, el tiempo vuela.